Hoy hablaremos de cómo conservar el pescado a bordo del barco, algo que puede resultar obvio, pero también hablaremos de algo más importante, hablaremos del porqué. El pescado fresco es mucho más sabroso que el congelado, de eso no hay duda, pero también es cierto que se trata de un alimento muy delicado y susceptible de estropearse con facilidad. Por eso es importante tener claras algunas normas para conservarlo de forma adecuada, en el tiempo que se pasa desde que lo pescamos hasta que llega a nuestra mesa. Recordar que la pesca recreativa por definición es autoconsumo y soberanía alimentaria. La forma más obvia de evitar el deterioro y la pérdida de calidad, un método utilizado a través de la historia, es el mantenimiento con vida del pez capturado hasta el momento del consumo. Pero actualmente en algunos casos y especies, como pueden ser los túnidos o pelágicos, pueden generar un estrés que hace que cambie el sabor del pescado. Por ello, hay que buscar una forma de sacrificio más adecuada, como puede ser el choque térmico. Aunque por otro lado en especies de mayor porte se está imponiendo otras técnicas como pueden ser el ikejime para mantener un buen sabor del pescado. El método principal para preservar el pescado fresco a bordo del barco es el hielo picado. Inmediatamente de ser pescado el pez lo metemos en una nevera con hielo y el pez muere por choque térmico. Con el hielo conseguimos un sacrificio rápido evitando que se estrese, sin modificar el sabor del pescado y evitando que coletee para que no se dañe. Por ello es preferible que el hielo sea en escama. La finalidad del enfriamiento es prolongar el tiempo de conservación del pescado, reduciendo la actividad de las enzimas y las bacterias, así como procesos químicos y físicos que pueden afectar a la calidad del pescado. Por otro lado, el hielo derretido mantiene la humedad del pescado, evita que se deshidrate y reduce la pérdida de peso. Por tanto, el uso de hielo a bordo del barco tiene muchas ventajas. Sacrificio rápido, protege del daño físico, mantiene la cadena de frío evitando que se deteriore y mantiene la humedad del pescado. Otro dato a tener en cuenta es que hay que evitar el contacto del pescado con el agua del hielo derretido, ya que el líquido favorece la proliferación de bacterias. Para evitar esto pondremos el hielo en la nevera, con el tapón abierto. El pescado lo pondremos encima del hielo y el excedente de líquido irá saliendo por la salida de la nevera, sin contacto directo del líquido sobre el pescado. Tradicionalmente, lo que es un gran error es mantener el pescado en un cubo con agua de mar. Esto es un error grave, ya que al morir el pescado sus propias bacterias favorecen a deteriorarlo. Y el agua de mar es un caldo de cultivo, ya que el líquido y su temperatura superior a 20 grados ayudan a favorecer la proliferación de bacterias. Como es lógico, también hay que evitar la exposición del pescado al sol, ya que por un lado provoca un aumento de temperatura y la proliferación de bacterias y por otro deseca el pescado y lo deshidrata. Si por alguna razón, como puede ser piezas en mayor porte, no se utiliza hielo inmediatamente después de capturar al pez, vale la pena mantenerlo en húmedo, y esto lo conseguimos con un trapo o saco mojado. Se evita que el pescado coja sol, que suba la temperatura y que se deshidrate. Ahora pasamos a otro punto importante a tener en cuenta, el eviscerado. La evisceración prolonga la vida útil del pescado, sobre todo el pescado magro, y evita que tras la muerte ciertos parásitos como pueden ser el anisakis penetren su carne. Siempre es aconsejable eviscerar los pescados lo más rápido posible después de su captura, como forma de mantener las condiciones de frescura por más tiempo. Al quitar las vísceras también se está quitando el contenido abdominal, estómago, intestino, hígado y gónadas, que contienen microorganismos que sin ser necesariamente patógenos sí tienen capacidad de deteriorar la calidad sensorial del pescado. Aquí un breve inciso. Realmente la ley actual, al menos en Canarias y la ley de exterior para todos, no prohíbe el fileteado y eviscerado de las capturas. Pero sí dicen que si lo hacemos nos pueden aplicar un índice corrector para calcular el peso y que en las especies de especial protección nos pueden analizar las capturas para identificarlas, como es el caso del atún rojo. Pero esto es una interpretación de la ley. La ley actual solo dice que tenemos un límite de capturas de peso al día. No dice cómo la podemos desembarcar. Por otro lado, el actual borrador del Real Decreto de Aguas Exterior y algunos reales decretos interior de otras comunidades incluyen en su texto que las capturas deben ser desembarcadas enteras o evisceradas, y también incluye el sinsentido que debe ser marcado con el corte en el lóbulo inferior de la aleta caudal. Esperemos que el Estado escuche las opiniones de la pesca recreativa y modifique los varios sinsentidos que hay en este borrador. El pescado es, junto con la carne, uno de los alimentos más perecederos que consumimos.
Requiere unas condiciones de conservación y respetar la cadena del frío para evitar la aparición y formación de patógenos. Uno de los más comunes y mediáticos es el anisakis, un gusano parásito de los peces que pasa a las personas tras el consumo de pescado crudo o poco cocinado, pero existen otras enfermedades no menos destacables, como el Vibrio cholerae, que provoca abundantes diarreas, la listeriosis, que provoca síntomas gastrointestinales y dolor muscular, y otro problema de la mala conservación del pescado es la formación de histamina, que provoca síntomas similares a las alergias alimentarias. Recordar también la ciguatera. Para más información pinchar aquí arriba. La biotoxina de la ciguatera está presente en mayor proporción en las vísceras, en las huevas y en la cabeza del pescado. Añadir aquí que aunque se siga investigando en la ciguatera, la cadena de acúmulo no queda del todo clara y se introduce un nuevo concepto que es el acúmulo de toxina en humanos. Como resumen, para nuestra salud, la forma más adecuada de conservar el pescado a bordo del barco es ponerlo inmediatamente en hielo en escamas y eviscerarlo lo antes posible. Al llegar a casa, lo mejor es envasarlo y ponerlo en el frigorífico. Pinchar aquí arriba para ver cómo. Si no vamos a consumirlo en 2 o 3 días según la especie, lo mejor es congelarlo. Da un pez a un hombre y comerá un día, enséñalo a pescar y comerá toda la vida.